Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Camino Dev. Mi nombre es Miguel Ángel, soy el desarrollador frontend. Y mi nombre es Lina Montaño, soy backend developer en JavaScript. Hoy tenemos como invitado a Luis. Bienvenido, Luis. ¿Cómo estás? ¿Cómo te Hola, va? ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. De verdad que me parece muy buena iniciativa la del podcast y pues feliz de estar acá. Súper, Luis. Bueno, Luis, como es usualmente, queremos saber un poco de los inicios de las personas que conocemos. ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Fue desde el colegio? ¿Fue por alguien que te inspiró? ¿O fue en la universidad? ¿O fue que te encontraste por casualidad con el mundo de la programación? Ok, ok, a ver. Creo que fue desde el colegio. Bueno, pues para quienes no saben, soy de Venezuela y, y desde el colegio siempre me ha llamado la atención los computadores y toda esa parte tecnológica, los videojuegos sobre todo también. Creo que hay como una relación ahí entre videojuegos y programación, que pues ya más adelante hablaremos. Y empezó en el colegio porque a mí me gustaba un grupo y me da un poco de pena contarlo, pero a mí me gustaba un grupo de música mexicano, RBD, en ese momento. O sea, estaba, como decimos allá, chamito. Y, y quería hacer una página web, quería hacer un sitio web en relación al grupo, como pues de la música y fotos y como en ese entonces le decíamos fansized, como sitios de fan. Y no sabía nada de programación, no sabía nada de esa área. Y, y recuerdo que en el colegio veíamos una materia que era informática y yo la odiaba. Es súper contradictorio porque no me gustaba para nada informática, pero después de que quería hacer, de la intención de querer hacer la página, ahí fue como que me empezó como a gustarme toda esa parte. Y de hecho empecé fue como diseñador, o sea, fue a diseñarlas, no a programarlas como tal. Entonces, así fue como más o menos mis inicios y ya de ahí en adelante, pues, la universidad y demás. Pero mis inicios fueron esos. Qué bacano. No, Luis, Sí. yo creo que nos faltó algo que te introducieras. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Que para nosotros también fue muy Sí, importante. claro, claro. Bueno, en este momento, bueno, mi nombre es Luis Villalobos, como ya había mencionado, de Venezuela. Ahorita estoy en Bogotá. Ya llevo 4 años larguitos acá en Bogotá. Actualmente soy el CTO de Monoku, que es una empresa dedicada al diseño y desarrollo de productos digitales. Y también soy programador frontend. Súper, sí, faltó esa parte introductoria. Sí, ya. Y ya empecé Pero bueno, yo a contar ya. la historia. Sí, pero no importa, pero muy interesante al momento en que empezaste como esa inquietud por medio de una novela que creo que a muchos nos marcó en la vida y muchos fuimos, yo soy rebelde, digámoslo así. Sí, Y, sí. pero entonces, ¿cómo empezaste a maquetar esta página que querías como de fans y todo eso de esta novela? ¿Con qué la maquetaste? ¿Puro HTML? ¿Cómo te informaste? ¿Buscaste en Sí, YouTube? Importante, ¿si la terminó o no la terminó? Eso. Exacto. sí, no, sí, sí. De hecho, estuvo por 4 años la página y fue bastante conocida en esa comunidad, en la comunidad de RBD. Pues autoaprendizaje, todo fue como, quiero hacerlo, me gusta y empecé fue viendo programas de diseño, entonces me topé con Photoshop. O sea, de lo que les digo, desde un principio no fue de programación, eso ya fue más adelante, sino fue con diseño.
Entonces me topé con Photoshop, no sabía nada de Photoshop. Y como investigando en Google y buscando cómo poder hacer una página, cómo se hace una página. Y así fue poco a poco que, pues como logré hacer algo ahí que no era muy bonito, la verdad. Pero pues así fue que empecé. Y lo que hice fue cortar las imágenes, o sea, como diseñar la página completa, y lo que hacía era cortar las imágenes y los pedacitos y los pegaba era una herramienta que ya no me acuerdo, creo que era Dreamweaver, algo así, de Adobe, que tenía una parte de código y otra parte, pero como que uno arrastraba y pegaba cosas. Entonces eso es lo que hice, fue como armar y pegar todas las imágenes, y así fue como salió. Y ya después fue que me topé con PHP. ¿Cómo fue ese proceso de crecimiento? ¿Estuviste en la universidad o fue empírico? ¿Cómo llegaste hasta donde te encuentras en ese momento? Listo. Pues yo quería estudiar arquitectura, porque pues siempre me ha llamado la atención esa parte de diseño, lo visual, me gusta mucho lo visual. Y después de la página, me llamó mucho la atención la informática, y pues después del colegio, bueno, del bachillerato, del liceo, entré a la universidad, a la UNED, que es la Universidad Nacional Experimental del Táchira, pues Táchira es un estado fronterizo con Cúcuta, con el norte de Santander. Y ahí fue que, de hecho, apliqué para arquitectura, pero quedé fue en informática, porque en Venezuela había un proceso como donde escogías las carreras, y dependiendo como del nivel, o sea, yo puse primero arquitectura, luego informática, y pues había quedado informática. Y me gustó porque pues tenía relación. De hecho, mi plan era, después de terminar la informática, hacer algo con diseño o algo relacionado a algo así, pero pues no se pudo. Y empecé con informática y me gustó, y me acuerdo que al principio sí fue duro porque no era nada de frontend. De hecho, en la universidad es muy raro ver eso, el desarrollo frontend, que era lo que a mí me gustaba, como la parte visual, sino ya la primer día de clases C++. Ah, no, lenguaje C. Y ahí fue como, oh, fuck, ¿qué me metí? Pero pues me gustó. Pero, por ejemplo, cuando estuviste en la universidad y tuviste digámoslo, ese primer lenguaje de programación, ¿te fue muy duro? Tú dijiste, aquí ya la programación ya no me gusta para nada, mejor me voy por otro lado. ¿Sentiste el verdadero terror? Sí, sí lo sentí porque en ingeniería no es solamente, bueno, en ingeniería informática no es solamente programación o código, sino también está toda la parte de ingeniería, que matemáticas y un montón de otras cosas. Y ahí sí como que sentí como, uy, no, esto no es. Pero sí me ayudó el hecho de haber trabajado pues sí, como trabajado con lo de la página de RBD. Entonces, no era lo mismo porque pues no es programación web, y al principio de la universidad de ya programación en C y como algo más lógico y matemático. Pero sí me ayudó como a entender un poquito el contexto de la carrera, pero sí llegué a sentir eso, claro, sí llegué a sentir como, uy, no, esto es muy duro. Y de hecho la universidad pues se caracteriza por ser, bueno, antes, no sé ahorita, pero antes era como, uy, la UNED es fuerte, es dura. Sí, claro, y más que no tiene que ver tantas matemáticas, para mí todavía es un proceso. Yo todavía Cinco, estoy, no, yo veo cinco como matemáticas. siete física, esto, y uno es como que, ay, y pues no sé, no quiero hablar mal, pero hay cosas que en el momento no he utilizado en matemáticas. O sea, no sé, no me ha tocado, no Ah, sé si sí. porque no manejo arquitectura fuerte, y los 2, 3 años que llevo programando no he tenido que utilizar como ese tipo de matemática elevada
Entonces ha sido como también un proceso como pesado para mí. Hablando un poco, dijiste anteriormente que te habías cruzado con PHP, pero ¿en qué momento te cruzaste con PHP? O sea, ¿en la universidad o ya haciendo la parte de la página de RBD? ¿O en qué camino apareció PHP? ¿O antes de PHP, o sea, C, después PHP, o cómo fue No, al esa revés. trilogía ahí? No, fue al contrario. Fue primero PHP porque en toda esa investigación y todo, pues los 3, 4 años que estuvo la página, eso fue antes de la universidad, pues me topé con PHP por WordPress, por el framework de WordPress. Entonces, fue antes PHP y luego ya sí fue como formalmente en la universidad, ya con estructura de datos y C y un montón de otras cosas. Entonces sí, fue al revés. Qué bien. Te pregunto, ¿te graduaste de la universidad? No, Ah, ok. no logré graduarme pues, como creo que ya todos sabemos la situación del país. eh, Me faltó aproximadamente un año de terminar para terminar, pero pues sí, no logré graduarme. Entonces me vine a Colombia y pues quedé así. Ok, no. La pregunta no era importante si te habías graduado o no. O sea, el tema no era si te graduabas o no, sino que nos gusta mucho, para nosotros es muy importante saber cómo fue ese proceso de conseguir tu primer empleo. Para unos es fácil, para otros es difícil, para otros no se sabe cómo es, pero nos gustaría saber eso, súper importante. ¿Cómo fue ese proceso? Ok, mi primer empleo fue con un familiar, de hecho como diseñador, no como programador. Em, una tía que vive en Caracas trabajaba en una empresa de loterías, de loterías, de sorteos y cosas. Entonces yo, pues como se me daba muy bien el diseño, bueno, ya estoy hablando ya unos años ya después de todo lo de RBD y un poquito la universidad, em, se me daba bien el diseño y yo hacía estos anuncios de no sé cuántos millones de bolívares este domingo el sorteo de no sé qué. Entonces yo hacía eso y ese fue mi primer empleo. Realmente no fue como que pues tuve suerte ahí porque pues tenía un familiar en esa empresa y empecé así, con diseño. Y después, en esa misma empresa, pues también manejan todo un tema de sistemas, de las ventas, de los números y pues sí, de la lotería. Y ya estando en la universidad, entré a trabajar, pasé como de diseñador a programador en esa misma empresa. Estuve ahí como por 3 años más o menos, mientras estudiaba. Entonces, estudiaba en San Cristóbal y cuando había un tiempito en vacaciones o el periodo de un semestre a otro, viajaba a Caracas y como que trabajaba remoto y más o menos así. Ese fue mi primer empleo así, pues como primer empleo formal. Y ya después entré a trabajar a una empresa de un egresado de la universidad, de un compañero de la universidad que vivía en Panamá y pues junto con otros compañeros de la misma universidad, pues aplicamos a ese trabajo y ya, y fue como que, digamos que fue como el segundo trabajo, pero realmente que ya sí fue como con intención de aplicar y hacer todo el proceso y sí. Pero en esa empresa donde te dieron esa oportunidad, que era la de juegos, ¿qué lenguajes manejaban? O sea, ¿qué tipo de tecnologías manejabas allá? ¿O entraste a realizarlo en PHP o te dijeron, no, tenemos este lenguaje como tal? No, de hecho era con Java. Porque como sí, la cara de Lina. Sí, o sea, yo he tenido como experiencia con un montón de lenguajes y he pasado como por muchos.
Era con Java porque pues esos sistemas normalmente no son, pues sí, son como sistemas Pero desactualizados. ya lo habías, no Lo sé, en había la visto en la universidad. listo, sí, sí. Sí, en la universidad, sí. No, no fue como, ay, quiero aprender Java. De hecho, pues, las materias, no, las materias requerían, pues, digamos, lo daban con ese lenguaje o lo hacían con ese lenguaje, con Java. Unas en C, otras en C Sharp, otras en Java y así. Entonces aprendí Java en la universidad y pues casualidad que también esos sistemas de ventas de juegos los hacían con Java y pues ahí, así fue que pude trabajar en esa empresa. Entiendo, entiendo. Por ahí estuvimos mirando y hay como una parte o como algo que trabajas con Microsoft. ¿Cómo fue ese proceso como de estudiante, de eso? ¿Cómo compártenos por favor esa situación? Sí, uy, eso fue hace ya. Yo ni me acordaba. Sí, estando en la universidad fui student partner. Microsoft tenía como una especie de programa que se podría decir que es una comunidad también de estudiantes. Con Microsoft teníamos unas reuniones semanales y nos conectábamos a veces como para hablar de proyectos. Y lo que hacíamos era como proyectos de investigación utilizando tecnologías de Microsoft. Entonces, el último proyecto que hice fue uno en Windows 10. Era una aplicación en Windows 10, algo así, de estas del marketplace de Windows, eh, que mostraba el estatus de los vuelos del aeropuerto de Maiquetía, en Caracas. Y sí, hacíamos como ese tipo de proyectos de investigación y probamos tecnologías, también trabajamos con .NET, pero fue muy corto, ese periodo fue como de un año, ¿no? que fui student partner de Microsoft y ya. Interesante, muy interesante. Eh, pero en todos esos proyectos y retos que te ha marcado toda la vida, ¿cuál ha sido ese que te ha marcado totalmente? Uf, muy buena pregunta. Em, Estando en la empresa de juegos, de lotería, hubo un proyecto que fue yo no sé si acá en Colombia se le dice así, pero allá se le dice el parlay, que es como de apuestas pero con deporte, o sea, apostaban a los partidos de fútbol, a los partidos de... Eso sería como weplay.com, Más o que menos, sí, sí. Entonces, una hacienda acá propaganda. no digamos marcas acá. Sí, esa empresa quería como explorar esa parte y, y ese proyecto fue todo un reto porque empezamos a explorar otro lenguaje de programación que fue Python con Django y toda esta infraestructura de frontend, backend y de hecho en ese entonces trabajando en esa empresa a mí pues yo veía los episodios de Mejorándola que pues hoy día es Platzi hace ya bastante. Y veía esos episodios donde aparecía Freddy en su casa y hablaba de tecnología y tal, con Christian. Y, y vimos un curso, bueno, cuando digo vimos es porque pues casi que todo el periodo de esa empresa y la universidad, pues la tuve con dos compañeros de la universidad que pues trabajamos en esa misma empresa de lotería. Entonces vimos un curso de Django, que justo fue el curso que hizo Juliana Maya. Y ahí fue cuando conocimos a Juliana Maya. Eh, y vimos ese curso y entonces esta empresa quería hacer este proyecto y fue como, no, exploremos todo nuevo, hagamos nada de Java, nada de lo que ya conocemos y hagámoslo en Python y en Django. Y creo que ese fue el proyecto como que
o sea, fue, no voy a decir horrible, porque estuvo chévere, porque aprendimos muchísimo, pero, uy, no, ese proyecto fue muy frustrante, mucho, mucho. Pero muy arriesgada la empresa a tomar esa decisión, sabiendo que en ese entonces apenas están iniciando como esas tecnologías de partir las aplicaciones, de Ajá, utilizar Python, que era, yo creo que para esa época era muy nuevo, muy sí, demasiado, y siendo una empresa colombiana o pues como latinoamericana y hacer ese impacto, eso fue, debe ser como, vamos a romperla y si no, sí, sí, por eso digo que ese fue como el proyecto que como, pues no que marcó, pero sí como que el primero que realmente viví como toda la etapa desde que uno empieza a planear, porque uno no empieza escribiendo código, sino uno empieza como a un montón de otras cosas que claro, en esa época, uno siendo como tan joven, entre comillas, pues no explora, como que, uy, no, esto es más que programar, más que escribir código. Eh, y sí, y tuvimos suerte porque nos dieron la oportunidad como de explorar y de tener como esa libertad de decir, no, hagámoslo con esta tecnología y sí, la hicimos con eso. Hicimos con Django. Pero, a ver, me has dicho muchos lenguajes. Yo quiero saber con cuál, o sea, con cuál te quedas mejor. O sea, me has dicho C, PHP, Python, el framework de Python, co- JavaScript, que también sabemos que manejas JavaScript. ¿Con cuál te Sí. quedas? Uy, qué difícil. Es que yo soy partidario de no casarse con una sola tecnología o un solo lenguaje. Entonces, en este momento no podría como escoger. Digamos que tengo mi top, entonces prefiero como dar un top 3 de lenguajes o de herramientas o tecnologías. Entonces pondría de primero a JavaScript porque pues soy programador frontend y todos los días como pues trabajo con JavaScript. De segundo Python porque me parece súper genial lo que hacen con Python y Machine Learning y toda la parte de ciencias de datos. Y pues con Django es como lo mejor. Eh, y de tercero pongo a... Uy, creo que voy a decir algo que puede ser controversial, un poco controversial, sí, sí. pero de tercero pongo a PHP. Y yo sé que, sí, yo sé que podría ser como, uy, PHP no, pero, Ajá, no, pero PHP está bien, yo lo sí, apoyo, pues, yo lo sí, apoyo. porque pues hay desarrolladores y desarrolladoras que dicen como, no, PHP, yo no sé por qué se generó como esa fama, mala fama de PHP, pero realmente si uno lo trabaja bien, como por ejemplo con Laravel o con algo bien, no como solamente el lenguaje, que es lo que critican y dicen, y por eso se generó esa mala fama, pero si uno lo trabaja bien, es chévere. Y de hecho WordPress, hay muchos sitios web de noticias y cosas que están, que funcionan con WordPress y funcionan muy bien. Entonces, creo que ese sería mi top 3 de lenguajes. Mi cara por PHP es porque no tuve un, o sea, el profesor sabe, pero explicaba de una forma en que yo decía, ¿cómo estás explicando? Entonces por eso yo le cogí como fastidito a PHP. Entonces por eso cuando dicen PHP, mi cara es como que... ¿Cómo no? Pero no es nada malo, sé que es una buena tecnología, además muchos sitios están construidos ahí. Y si está Sí. construido de eso es porque es algo muy potente. Sí, es que yo creo que en su momento cumplió las funcionalidades, es que las cosas van avanzando. Para mí, yo también le agradezco a PHP porque fue el primer lenguaje que yo aprendí. Antes de Java y aprender todo, nosotros nos Mm, empezaron, bueno, Dreamweaver no lo contaría como un lenguaje, porque yo te dice el Dreamweaver, no, pero para entender un poco el funcionamiento y bien.
ya, pero PHP fueron mis inicios, yo entendía todo por PHP. Exacto. Entonces, para mí, agradecimiento a PHP, por ahí me acuerda a esos días que tuvimos una empresa con Guillermo, que PHP es mi vida, PHP es my life, no me acuerdo cómo que tocó, ya sacaron una camiseta, PHP es mi vida, es Oye, mi sí. pasión, creo que lo iba Oh, a sí, hacer, estaría bueno. sí, gratitud a PHP. No, qué bacán esos procesos. Aparte de todo esto, me imagino que en esos procesos que hemos estado todos, hemos encontrado mentores. De pronto te gustaría compartir esos mentores que han hecho parte como de tu trayectoria y de pronto esos consejos o situaciones muy particulares en que ellos, por eso, y ese es mi mentor. Uy, yo creo que no, no he tenido como un mentor así en mi vida o en mi carrera. Yo creo que es más, creo que ha sido como de equipo. Eh, digamos, mi trayectoria siempre ha sido de no trabajar siempre solo, sino como con un equipo. Entonces, por ejemplo, en la universidad, pues trabajaba con estos dos compañeros, luego en el trabajo, pues con ellos mismos. Y luego en Monoku, pues el equipo de Monoku es como lo máximo. Entonces, no tendría como un mentor como tal, sino es más bien, creo que de las cosas que agradezco que me han enseñado, porque no solamente hablamos de habilidades de programación como tal o de tecnología, sino también habilidades blandas de comunicación y toda esta parte. Creo que lo agradezco es al equipo, como a las personas que han trabajado conmigo. Pero mentor así que yo diga como, uy, esta persona, no. Ok, súper. Ya que hablamos de Monoku, conozco a todos los integrantes de Monoku. Me parece una empresa súper bacana. ¿Y cómo llegaste a Monoku? O sea, ¿cómo hiciste ese tipo de migración viendo que estabas desde Venezuela hasta acá a Colombia? ¿O antes de Monoku ya estabas acá en Colombia o fue esa transición ahí? Sí, esa es una historia muy interesante. Eh, por, por allá en el 2014, 2015, por ahí, yo estaba trabajando en esta empresa, ya no estaba trabajando en juegos de lotería, sino en otra empresa que estaba ubicada en Panamá y era de consultoría, pues hacíamos productos digitales para clientes. Pero llegó un momento que en Venezuela ya como que por más que uno trabajara y como decimos allá le echáramos pichón, o sea, como el esfuerzo y Sí, sí, como seguir se dice, como ganas, como berraquera, sí, sí. sí, eso, como ganas, como berraquera, ya llegó un punto que ya no se podía, o sea, ya era como, no, esto ya es demasiado. Entonces, con mis amigos de la universidad, un día fue como, ve, ¿por qué no vamos a Bogotá, a Colombia, una semana? Tenemos un dinero ahorrado y vamos, o sea, vamos a distraernos de vacaciones, vamos, o sea, sin pensarlo, así. Y estuvimos acá una semana, pues acá en Bogotá, pero también pues no fue tan así, tan improvisado, porque queríamos ver dos empresas, queríamos visitar dos empresas. Una de ellas era Platzi y la otra Monoku. De hecho, ya conocíamos a Monoku y pues Platzi por todo el tema de mejorándola y esto. Y queríamos visitarlas y ver cómo eran. No, nunca hubo una intención de migrar. O sea, en ese momento no hubo intención de migrar. Y en ese viaje conocimos las oficinas de Platzi. De hecho, teníamos a un conocido en Platzi que es Johan Graterol, que también es venezolano. Él trabajó, creo que ya no trabaja en Platzi, pero trabajó en Platzi y nos hizo el tour y como hola y tal, y bienvenido y súper bien. Y en Monoku mandamos un correo
porque pues queríamos visitar las oficinas de Monocu y ver cómo eran. O sea, ese era como nuestro plan, ir al Salitre Mágico, a Monocu y a Platzi, o sea, lo más nerd posible. Y Eh, en una semana todo eso. en una semana Pero a Luis le pasó lo mismo que a mí. O sea, yo fui a Bogotá a conocer a Platzi, a conocer a Monoco, a conocer el Cerro de no, Monserrate. no. O sea, fue como que la meta y como que, wow, la Sí, lograron. sí, sí, sí. Sí, entonces sí, esa semana conocimos Monserrate, todo el casco histórico de Bogotá y la oficina de Platzi. Y mandamos un correo a Monocu y no nos contestaron. Y ya nosotros estábamos acá en Bogotá y nunca nos contestaron. Y fue como, bueno, no pasa nada. Y, y faltando 2 días ya para regresarnos, nos responden, nos contestan. Y es como, bueno, sí, vengan a eso de las 5 de la tarde y visitan las oficinas. Como, ay, sí, sí nos respondieron. Y fuimos ese día y el equipo de Monocu fue súper atento. Pararon lo que estaban haciendo, o sea, yo me sorprendo, fue como pararon lo que estaban haciendo y nos preguntaban cosas, que cómo está la situación en Venezuela, que cómo hicieron para venir. Eh, íbamos en representación, eso no le he contado, en representación de la comunidad de Django en San Cristóbal, porque nosotros pues hicimos una charla nada más, no alcanzamos a hacer más, pero hicimos un evento chiquitico de Django en San Cristóbal en la universidad y pues entonces teníamos unas camisetas de Django Venezuela, entonces fue súper chévere la bienvenida de Monocu y entre hablar de proyectos y de cosas, se hizo súper tarde, bueno, tarde tipo 8 de la noche, y nos invitaron a comer, entonces fuimos a un restaurante y, o sea, ahí se nos hicieron las 11 y tomamos unos traguitos. Entonces fue súper, súper bien esa bienvenida. Y desde ese momento, pues como vivir esa experiencia de conocer la oficina y el trato que Monokun nos dio en ese momento, yo dije, no, yo quiero aplicar esta empresa. O sea, yo necesito aplicar, necesito hacer esto. Me acuerdo que yo le decía a mi amigo Edward, que fue quien vino conmigo esa semana acá a Bogotá, yo le dije, Edward, ¿cuánta plata tiene usted? Quedémonos un tiempo más, ¿cuánto vale el Airbnb? O sea, fue todo así como necesitamos aplicar a esa empresa. Y mandamos otro correo como, hola Julián, es que estamos súper interesados en aplicar, no sé qué. Y Julián como, no se queden, váyanse, no pasa nada, todo con calma, apliquen, mándenos su hoja de vida y ahí, pues ahí cuadramos, ahí vemos. Y nos regresamos a Venezuela, mandamos la hoja de vida, aplicamos a Monocu, hicimos la prueba en Venezuela, la prueba técnica. Yo estaba súper asustado porque en Venezuela pues los servicios públicos no funcionan muy bien, entonces yo estaba asustado de que se fuera la luz, la energía, y yo como con tal que no se me vaya la energía, yo haciendo la prueba y son 3 horas nada más, oh por Dios. Y hicimos la prueba y quedamos los dos, quedamos los dos en Monoco. Entonces no fue como planeado, no fue así como yo voy a Bogotá a aplicar a empresas, sino fue como vimos la cultura y el trato y la bienvenida de Monoco y nos gustó muchísimo y pues, por eso fue que aplicamos. Que no, bacana esa historia, pues uno a veces como que las cosas se dan porque se quieren dar, no, porque la vida o el destino te lleva a ese lugar, ese día que era, en ese momento que era, pero bacano. Exactamente. Pero la verdad me causa curiosidad, ¿cómo fue? O sea, yo creo que ser un CTO es como un cargo muy importante en una empresa. ¿Cómo fue ese proceso? Menos que eso fue súper largo y de aprendizaje bastante. ¿Cómo fue? Me gustaría mucho, mucho, demasiado saber eso. Bueno, yo también a veces no, no me lo creo, yo digo como, no.
pues por todo esto del síndrome del impostor y tal, que em, al principio, bueno, entré a Monoco como desarrollador frontend. Yo creo que se dio porque siempre he tratado de ser como una persona que no solamente hace el trabajo que tiene que hacer, sino como que propone algo más, o siempre como que trato de buscar eso, de proponer algo más, o de, sí, como de dar una idea o de dar una opinión, y no solamente enfocarme en esta es la tarea A y yo entrego A, sino yo digo como no A, pero también con algo más. Entonces, pienso yo que se dio por eso, no, realmente no, de hecho fue muy sorpresivo porque fue como, no, convocamos una reunión general y yo, ok, como van a anunciar el aniversario de alguien o el cumpleaños de alguien, no sé. Y de repente, pues hablamos de objetivos de la empresa y como el próximo periodo y tal, y de repente, bueno, íbamos a anunciar el Luis Sitio de Morocco, y yo como, ¿qué? Quedé como, ¿what? Y fue un proceso largo, no fue como inmediato, fue como de pasar sí, a desarrollar frontend y ya al otro día no. Fue un proceso largo, de hecho tuve clases con Julián y hicimos toda una preparación y porque pues como solamente me enfocaba en frontend, pues un director técnico no solamente hace frontend, pues también debe conocer de las otras áreas y no a fondo, no como específico y tiene que saberse todo, pero por lo menos sí de forma superficial y un poquito. Eh, y ese proceso diría yo que fue como de un año, tal vez. Eh, sí, fue algo larguito y ya, no sé qué más. Pero súper, me imagino que te sorprendiste demasiado al de pasar de frontend a sitio, pero me imagino que sigues haciendo las mismas actividades. Ah, sí, no, Con algo adicional. exactamente. O sea, no, yo el día de hoy yo programo. Yo, de hecho, antes de salir de despedirme, pues ya había hecho algo en TypeScript. O sea, no, porque me gusta, o sea, me gusta mucho programar y no me gustaría dejarlo. Pero lo que tú dices es con algo adicional. También está en la parte de dirigir, de pensar como en arquitecturas, toda esta parte. Em, sí, es eso, es más que todo. Pero, Lina, antes de que hagas otra pregunta, es que me gustaría mucho saber, por ejemplo, qué habilidades, no técnicas, porque por técnicas podemos ver como arquitectura, como buenas prácticas, X, Sí. como qué habilidades blandas debe tener una persona o un sitio. Me suena más, es como más interesante eso. Es que yo creo que depende de la empresa, o sea, no todos los sitios son iguales. Eh, o sea, depende de la empresa de donde estás. Pero así como en general, diría que habilidades blandas, comunicación. O sea, la comunicación es súper importante. Yo tiendo a frustrarme mucho y sí, como sí, a enojarme por, no sé, no me sale esto, este error. Y como que la comunicación es súper importante porque pues no es que estés a cargo de un equipo, sino que estás acompañando al equipo y entonces como tratar de no transmitir como esas frustraciones y comunicar bien ese tipo de cosas. Eh, todo el tema, por ejemplo, cultural también, como de llevársela bien con, pues con tu equipo de trabajo. Eh, sí, yo creo que en general la comunicación, eso para mí es como fundamental. Pero depende de cada empresa. Pues el sitio, no sé, de Platzi es diferente al de Monaco.
Sí, sí, sí. Qué pena, Lina. Ya puedes seguir. Vamos a contar otra cosa. Tranquilo, Miguel. Dale. Estamos aquí para preguntar. Por ejemplo, Luis, que nos contabas esa parte de la frustración. Mm, ¿Cómo hace Luis para desatrancarse de algún problema que tiene, pero de todas maneras ese problema no lo has podido solucionar? ¿Qué hace Luis? ¿Se desconecta del computador, lo tira a la PM o se va a, no sé, a hacer yoga? ¿Qué hace Luis? ¿Qué hago? Ok, yo creo que, bueno, digamos así como puntualmente hacer, sí, desconectarse o dejar de lado no la frustración, sino lo que causa la frustración, por poner un ejemplo. Eh, Hay un error y no sabemos qué es, y falla y el sitio está caído, es como, oh por Dios, oh por Dios. Entonces, como, ok, un rato, por lo menos unos cuantos minutos, no pensemos en eso, demos una vuelta, tomar un café, hablar con alguien y ya después sí volver otra vez, porque pues uno como en caliente no piensa muy bien y como que no, es lo que generalmente hago. Y lo otro es música. Escucho música y como que trato de concentrarme y de tratar de ya, no pasa nada, todo bien, no es el fin del mundo y para adelante. Creo que eso. Entiendo. Por otro lado, por ejemplo, ya que o sea, al ser parte de una empresa, de sitio, de conocer tantas personas, ¿de pronto tienes algún consejo, algún refrán o algo que siempre te haya marcado, o hayas dicho como este consejo me ha ayudado demasiado, de pronto para que me lo puedas compartir? Uy, hay uno que me gusta mucho. Es me lo dijo hace un tiempo Natalia González, que también trabaja en Monocu. Ella maneja toda la parte de proyectos, gestión de proyectos. Y bueno, un montón de otras cosas, porque Natalia no solamente gestiona proyectos. Eh, algo un consejo que me gustó mucho de ella, que me lo dijo una vez, que justamente estaba frustrado y como, no, esto no funciona y tal. Es como, Lucho, me dice así, Lucho, no podemos ir de 0 al 100 de una, o sea, hay que ir progresivamente. Entonces, creería que ese sería mi consejo también, o sea, me gusta decirlo también, porque si es verdad, o sea, uno no puede ir del 0 a 100 de forma inmediata, sino todo es un trabajo constante, un trabajo continuo. No hay un proyecto que termine, o sea, es como que siempre va a haber algo, siempre hay que ir mejorando, no solamente en cuanto a proyectos o, o algo técnico, sino también en general. Eh, Procesos, todo. Entonces, eso creo que aplica para todo y me gustó mucho esa frase. Como Lucho, no podemos ir de 0 a 100. Súper, qué buen consejo te dio Sí. la Natalie. Hablando un poco del equipo de Monoku, que tuve la fortuna de conocerlos, no sé, ya no me acuerdo, es como 2 años, algo así, Creo que fue dos o años. 3 años. Pues gracias a Dios fue antes de la pandemia que los pude conocer y pude ver esa camaradería, ese compañerismo y ese trabajo en equipo de todos. ¿Cómo ha sido en ese momento de pandemia que obviamente ustedes trabajaban todos en equipo, les han afectado un poco trabajar remotamente o ya estaban acostumbrados? Pues ya no estábamos acostumbrados, o sea, estábamos acostumbrados, pero no al 100%. Habían personas que ya trabajaban de forma remota en Monoku. Entonces, como que siempre había como esa cultura, por así decirlo, de trabajo remoto. Entonces, costó al principio, pero no costó mucho, porque pues ya trabajamos con una compañera, Ana, que
que es de Cartagena, creo que la conoces, Ana, que ha participado en muchos eventos de Django Girls. Ella trabajaba en Cartagena y trabajamos con ella en vía remota, ella desde Cartagena, nosotros acá en la oficina, y como que no, al principio sí afectó claramente porque pues sí, siempre hace falta ese contacto de hola, buenos días en la oficina, o de jugar con Ramón, o de el perrito, o de ir a almorzar o algo, pero ya después fue como, no, pues siempre hemos trabajado en remoto, no todos, pero siempre lo hemos hecho y pues no fue como que haya costado mucho, pero sí al principio un poquito. Te quiero hacer una pregunta como, para mí sería un poquito personal, ya que llevas tanto tiempo en una empresa. A veces cuando uno debe decir que debe cambiar, porque es que hoy en día hay demasiadas empresas, hay demasiadas culturas. A veces creo que nos da miedo como saber cuál es la empresa correcta en que debo estar. No sé, de pronto algún consejo, ya que llevas tanto tiempo, ya que haces parte como de un rango alto de esa empresa. ¿Qué consejo como que te gustaría dar sobre ese tema? Yo diría que si sientes que hace falta hacer algo, quédate. O sea, a mí me pasa eso. Yo tengo más de 4 años, no, 4 años, no, sí, 4 años, ya ni me acuerdo, más de 4 años en Monoku y todavía siento que me falta por hacer dentro de Monoku. Entonces, como que, y de hecho siempre en la empresa, pues tratamos de explorar cosas nuevas y de, pues como dice nuestro eslogan, ir más allá. Siempre buscamos ir más allá y hacer las cosas diferentes o mejores. Entonces, como siento la necesidad de que todavía me falta por hacer en Monoku, entonces, pues esa va a ser mi casa hasta que ya sienta como, uy, no, ya, yo creo que ya cumplí mi objetivo, mi deber, ya no hay nada más que no creo, pero puede pasar. Creo que ese sería el consejo, como si sientes que todavía te falta por hacer dentro de ese equipo o de esa empresa, pues quédate y ahí. Súper, 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 súper el consejo. ¿Cómo, no sé, ya tú nos dirás la pregunta que te tengo? ¿Cómo hace para manejar el tiempo, Luis? ¿Tienes alguna estrategia o acaparas todo de un batacazo? No. Eh, eh, uy, es que es lo que comentaba de que todo es una mejora continua. Entonces, no es que tenga un proceso o algo que me maneje el tiempo, siempre he tratado de mejorar eso. Ahorita en este momento, después de todo el tema de la pandemia y como de que uno no debe planear las cosas y uno no sabe qué puede pasar, pues se puede atravesar una pandemia global, por ejemplo. Eh, Porque lo menciono porque antes era muy así, ¿no? Muy de planear, de agendar, de tener como todo súper medido. Y después de todo el tema con la pandemia, como que me calmé un poquito más. Entonces, ahorita en este momento, sí anoto cosas y tengo un checklist, tampoco, tampoco como venga, pero sí he buscado como relajarme un poco más en ese sentido. Y sí, o sea, como si llega algún imprevisto o algo, bueno, busquemos la solución con el equipo. Siempre me gusta trabajar de esa manera y como hacer las cosas así, de consultar al equipo, no es como que yo llegue y, no, yo lo soluciono, lo hago, sino siempre le consulto al equipo, siempre es, oye, hagamos esto, solucionemos esto. Entonces, ahí están mis puntos ahí anotados en cuanto a tiempo, pero no es como tan estricto, por así decirlo.
a base como de tanto tiempo, de tanta experiencia, ¿algún consejo que quieras darle a alguien que apenas está empezando, sea por cual sea la área de las tecnologías? Uy, yo creo que el, el autoaprendizaje, para mí el autoaprendizaje fue crucial. Eh, Obviamente, pues la universidad y todo este tema sirve y ayuda muchísimo en cuanto a, pues, sí, como a relacionarse con otras personas y la universidad súper bien. Y también la parte académica, pero creo que el autoaprendizaje es como, diría yo que el 70-80% de todo. Eso a mí me sirvió muchísimo. O sea, lo que digo, el 80% de las cosas que hago hoy día fueron por el autoaprendizaje, ni siquiera por la universidad, ni nada. Obviamente sí, pues todo eso, toda esa trayectoria es importante y bien, pero creo que consejo para alguien que esté empezando, todo está en internet, en YouTube, cursos, o sea, siempre y cuando haya también autodisciplina, porque pues es difícil uno solo como bueno, yo como voy a hacer o aprender algo, es difícil pues uno automanejarse, la autodisciplina, pero si se logra, yo creo que eso es, para mí eso es como el consejo más importante. Súper. Eh, Luis, yo te quería preguntar si a Luis antes te he visto mucho en la parte de las comunidades y todo eso. Si hubieras encontrado las comunidades desde el colegio, desde la universidad, ¿crees que ese aprendizaje habría sido un poco más, no una curva de aprendizaje muy retador, sino algo mucho más flexible? Sí, yo creo que sí, porque de hecho la primera comunidad así como tal que en la que participé o estuve involucrado fue la de Django Venezuela y ya eso fue estando ya el séptimo semestre de la universidad, o sea, fue ya mm, lejitos. Entonces, yo creo que hubiese sido como un potenciador de ese mismo autoaprendizaje el tema de las comunidades porque pues conoces a alguien que también está aprendiendo lo mismo y como que no estás solo y estás, sí, como saber que también hay otras personas que tienen como el mismo interés que tú, hubiese sido como un potenciador de eso y hubiese sido más fácil. Por ejemplo, a base de tu experiencia, ¿cuál ha sido como esa decisión más difícil que te ha tocado tomar? Migrar, migrar ha sido la decisión más complicada porque pues por lo que les comentaba de que fue no sorpresivo, bueno, sí, más o menos sorpresivo porque No tan no, planeado. exacto, no tan Ajá. planeado. Eh, Fue inesperado, entonces creo que eh, esa fue la decisión, esa ha sido la decisión más difícil que he tenido que hacer, porque recuerdo que mi mamá me decía, Bogotá, pero ¿cómo así? O sea, ¿qué? No, no. Entonces, y yo sí, y ya tengo trabajo, o sea, fue como decisivo, entonces eso fue lo más complicado. De hecho, fue cuando me hice este tatuaje, fue por esa decisión. Yo creo que uno suena medio prepotente un poquito, pero creo que si uno lo analiza, uno escribe el futuro de uno mismo, uno eh, de, porque por las cosas que uno busca y hace y quiere, pues uno realmente está escribiendo su futuro. Entonces, esa fue como la decisión así crucial, como migrar y vivir en otro país y ha sido la mejor decisión en mi vida. ¿Crees, Luis, que
¿Tu yo del pasado está orgulloso de tu yo del presente? Ok. Em, uy, yo creo que sí. Yo creo que sí estaría orgulloso de Luis del presente, eh, por todo el crecimiento no profesional, bueno, pues sí en parte, pero más que todo el crecimiento personal, de pasar a, pues de estar en un país donde no tenías la oportunidad de tener ese crecimiento personal, eh, y a tenerlo pues, en este periodo, a tener pues una estabilidad económica, de ayudar a la familia, pues mi familia aún está en Venezuela, entonces sí, sí, yo creo que sí estaría orgulloso como bien Luis. Qué bacano, no. Ya para ir finalizando, me gustaría mucho que nos compartieras sea un libro que te ha gustado, o sea, varios libros, o si quieres uno, como tú desees, no hay ningún problema. Por ejemplo, un libro que te hayas leído que desees recomendar, de pronto un libro que en este momento estés leyendo y un libro que piensas como a futuro leer. Y si no te gustan los libros, algún curso que digas, este Te iba a curso. decir eso. Ok. Sí, no hay problema, o sea, no a todo Sí, mundo le no, gusta leer, eso es súper normal. sí, no, es que nunca fui de leer, no sé por qué. Sí, siempre fui más, de hecho, pues visual, o sea, siempre me ha gustado como lo visual. Entonces, yo recomendaría, ¿cómo fue? Un curso Sí, o un algo. curso que te hayas visto, que te digas, este curso fue súper bacano, de pronto algún curso que quieras a futuro, o un curso que estés viendo, cualquiera de los tres, si tienes uno de los tres, súper bien. Ok, listo. Hay un curso que me gusta muchísimo y es de una de las cosas que recientemente he estado trabajando y explorando, que es lo del tema. De hecho, di una charla en la GSConf del 2019 sobre este tema de las máquinas de estados, que me parece muy interesante porque es una, digamos que es un approach o tecnología vieja, matemática de los 70 80 que está aplicándose ahorita a toda la parte de frontend. De hecho, pues eso se aplica en los computadores y, o sea, eso está en todos lados. Entonces, un curso que me vi que me gustó mucho de Frontend Master, que es el creador de la librería de XStay, el curso de XStay, de la librería. Eh, Creo que él se llama David, algo, el apellido es muy difícil de pronunciar. Eh, pero sí, el curso de XStay en Frontend Master, creo que ese es el que me vi y recomendaría también para que lo vean. Súper bacano, Luis, ¿no, Luis? Darte muchísimas gracias por darnos tu espacio, tu tiempo, por contarnos toda tu experiencia, tu historia, esas anécdotas. Y regálanos tus redes sociales para todos los que nos escuchan o nos ven, puedan contactarse contigo o quieran aprender algo de ti, ya que sabemos que tú también haces algunas partes de mentorías. Entonces, para que si alguno tiene algún tipo de duda o inquietud o quieran aprender de ti, puedan comunicarse contigo. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y me gustó muchísimo hablar en el podcast. Eh, Redes, Twitter, arroba Luis Villarra. Esa es como la vía de comunicación. Si quieren escribirme o preguntar algo o lo que sea. Lo que sea, ya saben, pueden comunicarse con Luis para lo que necesiten, menos para plata, menos para Presta plata. plata, poco interés, lo que necesiten, cualquier cosa. Ha sido muy, muy bueno haber charlado contigo, Luis, y a todos los que nos escuchan, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube como Camino Dev, darle a la campanita para que les estén notificando cada vez que estemos eh, subiendo un nuevo episodio. También los que nos escuchan por medio de Spotify le pueden dar a seguir cuando estemos subiendo cada uno de los episodios y les pueda recordar y recuerden compartir este
este podcast para que alguien más pueda escuchar las historias, anécdotas de todos nuestros protagonistas. Y también puedes seguirnos por medio de Instagram como Camino Dev o por Twitter como Camino Dev. Y también tenemos una página en Patreon para los que nos quieran patrocinar, para poder traer un poco más de calidad, la cámara, seguir pagando un poco StreamYard y todo y traerles la mejor calidad. Y darle muchísimas gracias a todos por su tiempo de escucharnos y nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Luis, por estar acá Gracias. y hasta luego. Chao a todos, feliz semana, mes, año.